Hoy me complace invitar a Alexandre García, es miembro de la asociación de Red MMT y además es miembro de nuestra ejecutiva desde el mandato iniciado este año. Eh, Alexandre para quienes no lo sepáis, es medio francés, medio español, ¿no? Eres incluso ciudadano francés, lo cual yo creo que ha condicionado algunas de sus posiciones políticas porque se define como golista, ¿no? Luego, si quieres, le damos un pequeño repaso a quién era el general de Gaulle para aquellos porque hay muchos jóvenes que no han vivido, desde luego, la época de la Guerra Mundial y hay mucha gente que no sabe qué es el gaullismo y quién es el general de Gaulle. O sea que si quieres le hacemos una pequeña reseña luego. Anteriormente o en su juventud más, digamos, más tierna, fue comunista marxista-leninista, ¿no? Antiguo militante de grupos y grupúsculos, incluso del PCE, ¿no? Pero que luego fue evolucionando al conocer las tesis de los soberanistas franceses y al conocer las posiciones gaullistas, ¿no? Fue evolucionando hacia unas posiciones más de centro político y se ha ido distanciando de ese marxismo-leninismo de su juventud, ¿no? Es también autor de un libro sobre China, en defensa del pueblo, el pueblo chino, que está editado en la editorial Templando el Acero. Y bueno, pues él comenta, me comenta por WhatsApp que fueron los propios chinos los que le hicieron renunciar al comunismo o contribuyeron a renunciar al comunismo. Además de su actividad como socio de Red MMT, lleva un canal de YouTube, Artículo 50. El Artículo 50, para quienes no lo sepan, es el artículo que utilizó el Reino Unido para salir de la Unión Europea. Y bueno, como consecuencia de esa evolución hacia posiciones más golistas, soberanistas, empezó también a interesarse por la teoría monetaria moderna, inicialmente porque veía que muchos de nosotros, muchos de los miembros de la asociación, éramos partidarios de salir del euro y de recuperar una divisa nacional, ¿no? Pero bueno, con el tiempo ha ido profundizando en su estudio de la teoría monetaria moderna y ahora digamos que ya no es solamente un interesado oportunista, sino que además ya es un convencido de la teoría monetaria moderna. Creo que es importante que entendamos que la teoría monetaria moderna no es una ideología, es una teoría, es decir, tiene una ambición o una aspiración de explicar, de entender, ¿no? De ayudarnos a entender una parte esencial de nuestras economías monetarias de producción, como es el sistema monetario, ¿no? Y de ello de ese conocimiento se derivan una serie de consecuencias eh, que evidentemente tienen una implicaciones a la hora de diseñar políticas macroeconómicas, pero creo que queda en evidencia que en la teoría monetaria moderna hay gente de todas las ideologías. Hay gente que milita en el comunismo, hay gente que milita en el liberalismo y hay gente que milita en el gaullismo, como es el caso de Alexandre. Es decir, la teoría monetaria moderna no es una prescripción ideológica ni está alineada necesariamente con determinados posicionamientos políticos. Es simplemente una herramienta de análisis que enriquece y que, bueno, es útil eh, y que, bueno, tiene un carácter científico, ¿no? Y esto es algo que a muchos se les escapa, ¿no? Muchos que se acercan a la teoría monetaria moderna de forma superficial tienen a asignarle una serie digamos, prejuicios ideológicos que no vienen al caso, ¿no? Entonces, bueno, creo que el caso de Alexandre es uno más que confirma que hay esa pluralidad ideológica en el campo de la teoría monetaria moderna. Hoy nos reunimos para hablar de un tema que me parece desatendido en los medios nacionales. Eh, Apenas se habla de esto. Hubo alguna discusión en la época de la crisis financiera global y la posterior crisis del euro, pero prácticamente está ausente del debate nacional el tema de la salida del euro. No hay prácticamente ningún partido político, si es que hay alguno, que defienda la salida del euro. Y precisamente, pues en un diálogo con Alexandre, pues le propuse, porque me consta que él se ha interesado por este tema,
que nos diera su visión sobre, digamos, esta reticencia y de los partidos políticos, del sistema político español y europeo en general, por abordar, digamos, un análisis más sincero sobre lo que ha supuesto el euro para nuestros países. Y también quería hablar sobre las causas por las que nadie en nuestro, por lo menos en el establishment español y seguramente la mayor parte del continente europeo, se cuestione un diseño monetario que por otra parte yo considero fallido. Y de hecho hay un libro mío publicado en 2017 en el que planteo también la salida del euro. Entonces, si te parece, Alexandre, empezamos por, primero, una brevísima, porque creo que has dicho que eres golista, una brevísima introducción de quién era De Gaulle y qué es el golismo, y luego, si quieres, entramos en faena. Bien, pues no, claro, como decía Juan Carlos Ortega, bueno, el que hace el programa de radio Las Noches de Ortega en la SER, donde curiosamente es un programa donde se parodian a personajes de izquierda. Bueno, el caso es que este personaje en una entrevista dijo, no digas cuando estás siendo entrevistado, te corrijo una cosa, sino que hay que decir, todo lo que has dicho es cierto, excepto, quisiera no cambiar, añadir una cosa, porque es más... queda mejor, ¿no? Para la persona que te entrevista. Aparte, soy de todo lo que has dicho que es correcto, militante de Solidaridad Trabajo. Sí, Y efectivamente, para que, por si alguien no lo ha entendido, efectivamente yo empecé a interesarme a la TMM y quise juntarme con los compañeros de red teoría monetaria moderna, no porque yo creyese en la teoría monetaria moderna, sino porque me interesaba juntarme con gente que quisiera ser del euro. Pero es que resulta que luego he empezado a interesarme por la teoría monetaria moderna, me parece que sus planteamientos son sólidos y que resisten a criterio de refutación, aunque todavía me queda mucho para conocer bien la teoría monetaria moderna y en general la ciencia, la economía como ciencia social. Y ahora contesto la pregunta. Preguntaste qué es el golismo, ¿no? ¿y quién era De Gaulle? Porque hay mucha Eh, gente joven que no vivió la guerra mundial, desde luego, y quizás son los que nacimos en los años 60 y 70, que teníamos una generación que la había vivido y estaba muy presente, ¿no?, en la guerra mundial y sus efectos. Y el gaullismo era una ideología, digamos, o un movimiento ciertamente importante en Francia en aquella época, pero creo que las generaciones actuales en general no saben quién era De Gaulle. vale. Me extrañaría que hubiera un joven de 25 años hoy, salvo que tuviera mucha cultura, que supiera quién fue De Gaulle. Bueno, bien, pues entonces contesto. Voy a contestar, tratar de no extenderme demasiado porque no me gusta mucho extenderme en demasía, pero voy a contestar en dos tiempos. Voy a explicar qué es el golismo y voy a explicar qué sentido tiene ser golista si vives en España y si eres español. Bueno, para empezar, yo tengo la doble nacionalidad franco-española, entonces no soy el único golista o neogolista de una relativamente joven que existe en Francia. Hay golistas que me sacan 20 o 30 años o 40 y hay golistas a los que yo les saco 20 años, ¿de acuerdo? Bueno, resumiendo, De Gaulle fue un militar, una persona que, bueno, que cuando estalla un hombre que venía de la alta burguesía francesa del norte de Francia, nació en Lille, cerca de frontera con Bélgica, que dedicó su vida a la nación francesa, alcanzando el grado de coronel cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Se dice, se dice que Hitler leyó un libro de Gaulle que se llama Vers l'armée de métier, que se hace al ejército se podría traducir como el ejército profesional, donde De Gaulle dice que las futuras guerras serán mecánicas y se dice, no hay una certeza, que Hitler leyó ese libro para elaborar el Blitzkrieg, ¿no?
Y cuando en la Segunda Guerra Mundial, cuando el desastre que sufre Francia frente a la Wehrmacht, unas pocas batallas que se ganan, las gana él, la batalla de Montcornet, siendo él coronel, y luego pues él es ascendido al grado de general sin haber tenido condecoraciones como tal, pero le ascienden al grado de general solamente eh, a- para que pueda asistir a las reuniones del Consejo de Ministros y ahí se tiene que enfrentar a las tesis de aquellos que defendían eh, es decir, la rendición, el Rendición. armisticio con Alemania, cosa que él, y no solamente él, sino también pues el presidente del Consejo de Ministros, creo que era Paul Reynaud, y un ministro judío que se apellidaba Mandel, pero no me acuerdo, creo que era Georges Mandel, que decían que era absurdo, porque si bien la Francia metropolitana podía ser completamente invadida, quedaba todavía una flota intacta y quedaba un imperio colonial inmenso que permitía que Francia pudiese conseguir los combates y, bueno, en caso de que un día las bueno, llamadas fuerzas de libertad, eh, subrayo lo de las llamadas fuerzas de libertad, porque, bueno, ganasen frente a la Alemania nazi, pues que Francia pudiese tener un asiento, bueno, que pudiese colocarse en la mesa de vencedores con potencia vencedora y aunque los americanos, en primer momento Roosevelt y luego ¿cómo se llama? Truman hicieron lo posible para impedir que De Gaulle estuviese pues, en las conferencias de Teherán, Potsdam y Yalta y Potsdam, cosa de la cual estaban a favor Stalin, sobre todo Stalin, para crear que hubiese un frente occidental, o sea, un campo occidental dividido y o sea, Stalin no se oponía a ello, cosa contra la cual Stalin no estaba. Tampoco estaba tan en contra Churchill, pero bueno, Churchill obedecía lo que le mandaba el amo americano. Pues pese a eso, en la liberación de Francia hay tropas francesas numerosas. Esto no quiere decir que Francia se hubiese podido librar sola. Evidentemente, Francia no habría podido vencer a la Alemania nazi de no ser bueno, primero no ser por la Unión Soviética y luego no ser por el desembarco en Normandía. Pero hay tropas francesas que participan en la liberación de Francia y hay tropas francesas que participan luego a la ocupación de lo que es luego la Alemania Federal y gracias a eso Francia tiene un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y además Francia dispone del arma nuclear. Entonces De Gaulle, eso es el primer episodio. Sí, pero es importante mencionar que De Gaulle fue el que se pone al frente, ¿no? Se va a la Francia, a las colonias, se va a Argelia, ¿no? Me parece recordar, y se pone al frente, ¿no? Del ejército que no se somete, ¿no? Las nuevas autoridades de Vichy, ¿no? Cuando se produce la Pues armisticio. sí, sí, claro, me olvidé decir que cuando eso venía relatado en una película magnífica que siempre se llama De Gaulle, que de hecho con el actor Lambert Wilson, para quien haya visto la película absolutamente infame Matrix 2, Ujú. pues a ese actor es una película que relata muy bien los hechos que llegan hacia los 7 días anteriores al 18 de junio de 1940. Él, es que, pongo en contexto, él sabía entre los gobiernos de Francia y Reino Unido, de hecho esto nos va a venir bien para hablar luego de la supranacionalidad, se había acordado que hubiese una supranacionalidad, un gobierno supranacional, Sí. o más, no, más que supranacional, un gobierno mixto, con un ejército común y con un parlamento común en el Reino Unido y De Francia para poder federación, hacer ¿no? Con frente el a Reino Unido. Hitler, Ujú. que era una buena idea, pero cuando De Gaulle vuelve de Londres, tras haber firmado eso con Churchill, se encuentra que PETA ha decidido discúlpeme la Claro. expresión, por sus santos cojones, firma el armisticio con Hitler Ujú. y ahí tiene que tomar una decisión. Dice, pues cojo un avión de forma prácticamente clandestina, bueno, sí y sin prácticamente clandestina, hacia Londres, convence a Churchill de que libre y a partir de ahí empieza a hacer llamamientos de resistencia a través de la BBC. Eh, y efectivamente, desde luego, claro, una de las primeras cosas que hace es que va de colonia en colonia con, bar, con una flota a tratar de convencer a, a, los gobernadores de las colonias y protectorados a ver si quieren subir la resistencia. Hay algunas que aceptan y otras que en un primer momento se oponen y hay
sea, hay fuegos cruzados, ¿no? Y entonces, bueno, pero entonces eso es el primer episodio. Y luego el segundo episodio, que es, digamos, donde se elabora un poquito más su doctrina, aunque el de gaullismo no, tampoco es una ideología muy, muy definida. Tiene una serie de principios básicos y con eso es suficiente. En el 58, De Gaulle vuelve al poder para solucionar el tema de Argelia, que soluciona, bueno, pues, de aquella manera, él como pudo. Bueno, eso nos aleja un poco del tema, ¿no? Pero o sea, es un poco una divagación, entre paréntesis. Creo que el problema de Argelia se habría podido solucionar mejor de no ser por la organización terrorista de la OAS, la Organización de Ejército Secreto, ¿no? Eh, para quien quiera interesarse sobre el tema. Y cuando soluciona esto, luego, después de la experiencia de la Cuarta República Francesa, que duró desde el 45 hasta el 58, Cuarta República que estaba totalmente sometida completamente en la mano de los Estados Unidos de América y sometida a la ideología europeísta, pues ante De Gaulle tiene un mandato de presidente, él es el fundador, no es- sí, o sea, no es un jurista, pero es el que piensa la Quinta República, cuyo espíritu hoy en día ha sido completamente prostituido, y consigue hacer de Francia una potencia mundial con sus luces y sus sombras, ¿eh? Porque bueno, luego también De Gaulle tiene hizo cosas buenas como es permitir la autodeterminación de Argelia. También tengo que decirle porque los hechos históricos le obligaron a ello, no, tampoco lo hizo de buena voluntad. Pero luego David de Gaulle tiene un papel oscuro con respecto a ciertas colonias de África subsahariana que él considera su área de influencia. De hecho, es interesante subrayar que el gaullismo es un poco como un peronismo, hay varias vertientes, hay un gaullismo más de derechas e incluso hay un gaullismo de izquierdas, ¿no? Por ejemplo, en Francia hubo un partido político que se llama la UDT, la Unión Democrática del Trabajo, que son los gaullistas de izquierdas, ¿no? Y ya, bueno, creo que es un buen resumen. Pues eso, él es presidente de 58 a 69 hasta que, como referéndum, porque él hizo muchísimos referéndums, porque uno de los, no he decidido principios rectores, pero una de las cosas que defiende el gaullismo es el gaullismo solo es un movimiento, es una ideología antipartidos, entonces, y que defiende un cesarismo, digamos, en el cual el jefe de Estado tiene una interlocución directa con el pueblo, que es el que tiene la soberanía. Luego convocó durante este tiempo muchísimos referéndum y el último, en el 69, lo pierde y ahí dimite, porque hay gente que cree que De Gaulle dimite por mayo 68, no, eso es falso. De Gaulle resiste a mayo 68, de hecho, gracias a la intervención de la Unión Soviética, hay que decirlo, y presentó un referéndum y dimite y de hecho luego al año siguiente ya fallece de aneurisma y durante ese tiempo consigue que Francia sea una potencia con un cierto prestigio internacional porque eh, consigue que Francia es un país independiente de los Estados Unidos, que digamos que no se somete a lo que designan los Estados Unidos, que es una potencia de equilibrio, que intenta ser una potencia de equilibrio entre los dos grandes imperios, el imperio americano y el imperio soviético. Y no sé qué más decir. Bueno, y en el Pero eso, 60 eso y... no ¿qué? entró en la OTAN tampoco, la de Francia. Francia No, bueno, se salió, ¿no? Se salió de la estructura militar, ¿no? efectivamente. Claro, es que hay varias etapas. En un primer Sí, momento, sí, cuando en el 45, él es el jefe del primer gobierno provisional de la Francia Libre, pero se retira de la política, se retira porque después de toda la experiencia que fue los años 40, 44, 45, 40, 45, se retira de la política. De hecho, luego los acontecimientos le obligan a volver. Cuando Francia entra en el Tratado de Roma y cuando Francia entra a la OTAN, él no está. Aunque yo creo que si él está en un primer momento de acuerdo con estar en la OTAN, por considerar que la máxima amenaza era la soviética, hasta que en los 60 efectivamente se da cuenta de que no es la Unión Soviética la mayor amenaza, sino que era más bien los Estados Unidos, pero que sí que quiero subrayar eso, sí, de todas formas él no estaba cuando Francia se entra en la OTAN, hagamos no estaba en el un mando. poco de política ficción. Imagináramos que la introducción del euro se hubiera planteado estando él de presidente de Francia. ¿Tú crees que habría apoyado ese proyecto? ¿Habría apoyado la renuncia al franco francés y a entrar en el euro?
o en Ni de uno. coña. Pero Disculpe la... sí que habría participado, desde luego, en el sistema monetario de Bretton Woods, ¿no? Porque Francia sí participó en el sistema de Bretton Woods que implicaba un tipo de cambio fijo, ¿no? Sí, 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 no, a ver, sí, contesto eso. No, es que además, una cosa, por ejemplo, que yo no comparto el gaullismo, es que el gaullismo defendía el patrón oro, decía, Mm, De Gaulle se quejaba de que los Estados Unidos no respetaban el acuerdo de Bretton Woods. De Gaulle no, bueno, mm, pues no defendía, bueno, en aquella época no existía como conocimiento científico, como doctrina económica desarrolla la teoría monetaria moderna, pero él defendía los acuerdos de Bretton Woods, se mm, quejaba de que los Estados Unidos estaban fabricando demasiados dólares en relación al oro, a la cantidad de oro existente. Luego, de hecho, un momento obligó, bueno, no sé si obligó, pero quiso forzar que los Estados Unidos, y lo consiguió, forzó que Estados Unidos le cambiaran los dólares que tenía en su reserva, las reservas del Banco de Francia por dólares, o sea, perdón, por dólares, no por oro. Él mm, sí. creía Sí, muy firmemente de hecho es Francia la que se carga del sistema de Bretton Woods de alguna manera, o el patrón oro, cuando en un momento posterior, ya en el año 71, estando ya siendo Richard Nixon presidente de Estados Unidos, con los problemas además que tenía Estados Unidos de gasto militar, ¿no? Para hacer frente a la guerra de Vietnam, y la inflación que eso le estaba provocando, fue Francia la que exige, digamos, la devolución de todas sus reservas de oro en Fort Knox, ¿no? Y Exacto, eso provoca que Richard Nixon tome la decisión de exacto. abandonar el sistema de Bretton Woods, Sí, ¿no? sí. Así que, Pero sí, pero tú le hablas a un golista, un neogolista en el 2005 y ya hablan de patrón oro. bueno, Aunque, no sé si algunos sí, sí. algunos sí. No, Mi no había mentor, un conocimiento del sí, no había, keynesianismo, que el keynesianismo claramente, John Maynard Keynes abominaba ya del patrón oro ya en la etapa y sobre todo sí, porque las lecciones de la Segunda Guerra Mundial les habían enseñado la importancia de no tener un anclaje al oro para poder precisamente hacer frente a una emergencia como la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que sí, los keynesianos, desde luego ya habían entendido que el patrón oro era un desastre, pero no sí, habían entendido, yo creo, en los problemas que plantea a la política fiscal y monetaria o a su eficacia, ¿no? Un sistema de tipo de cambio fijo, ¿no? Como es cualquier sistema monetario europeo, desde la serpiente dentro del túnel hasta, ¿no? Hasta el sistema monetario europeo que precedió al euro, y ya el euro en sí mismo, ¿no? Que no deja de ser un sistema de tipo de cambio fijo dentro de la zona euro, ¿no? Em, Pensemos, vamos a analizar un poco esta. pero voy a Sí. matizar solo una Sí. cosa. Con respecto a lo que dijiste de la OTAN, él no sale, De Gaulle no salió de la OTAN, Ujú. pues porque no le gustaba el comunismo. Pero Tampoco salió de la decir que, estructura militar, ¿no? sí, que él era, mm, no, bueno, él no era de un anticomunismo visceral, no era un anticomunismo tipo Abascal. Ujú. Digamos que De Gaulle defiende, el gaullismo es un movimiento que trata de buscar una tercera posición entre el capitalismo y el llamado socialismo real. Eh, en, él en los, Mm. digamos, en las previsiones o los dichos escenarios militares que se barajaba como primera posibilidad de una invasión proveniente del campo soviético, pero sí que es cierto que en el año 66, De Gaulle dice que Francia se salga de la estructura militar integrada de la OTAN, pues dice, los Estados Unidos son aliados frente a la Unión Soviética, pero el manejo de las tropas francesas solo será competencia exclusiva de Francia y con eso te termino. Si cualquiera que me escuche lo puede consultar si se va a la obra de Alain Perfit, Era de Gaulle, c'était de Gaulle en francés, frase literal, cuando el comunismo se derrumba, pues ahí acertó, cuando se derrumba el comunismo, la OTAN dejará de existir. Ahí De Gaulle se equivocó. Entonces, sabemos que el euro, bueno, está precedido por una serie de arreglos monetarios europeos,
Básicamente, cuando se derrumba, digamos, Bretton Woods, los países de la entonces Comunidad Económica Europea deciden establecer un tipo o un sistema de tipos de cambio no completamente fijos, sino que había, digamos, una banda, ¿no? Una banda que permitía que las monedas variaran en torno a un tipo de cambio central. Ese sistema que al final de la vida del euro, bueno, pues fue, digamos, estrechando esas bandas, ¿no? Hasta convertir las monedas europeas o de los países europeos en casi unidades fraccionarias de esa moneda común, ¿no? Eh, y habría que entender por qué los países de la Comunidad Económica Europea deciden anclar sus divisas, ¿no? Hay varios motivos, ¿no? No sé si se te ocurre a ti alguno. Yo, desde luego, por lo que yo he leído, algo tuvo que ver, desde luego, la política agrícola común, porque ahí había un sistema de subvenciones y precios intervenidos, ¿no? En el mercado agrícola. Bueno, pues para que aquel sistema funcionara, pues parecía que era necesario tener por lo menos una estabilidad cambiaria, ¿no? No sé si hay otros motivos que explicaran el interés de los dirigentes de los países europeos en entrar en un sistema monetario que básicamente condiciona o constriñe sus posibilidades de ejercer una política fiscal y monetaria independiente, ¿no? Eh, Por ejemplo, en la el verdad caso de que Francia que conoces tú, yo creo que incluso Francia es uno de los impulsores del proyecto del euro, ¿no? En la época de sí, Mitterrand. yo debo decir que, como dije antes, me empecé a interesar en la teoría monetaria moderna. Eh, Me parece que lo que, lo que expone la teoría monetaria moderna es bastante sólido. Ujú, Se confirman los hechos, se confirman históricamente y los datos empíricos actuales. ujú, Yo no, porque no tengo mucho tiempo, no sigo muchos canales de YouTube, pero sigo al canal de YouTube bueno, no vi otros vídeos, pero del Eduardo Garzón, que sí que es un defensor de la teoría moderna. ujú, Y yo aquí, ahí mismo atrás, tengo almacenado el libro La distopía del euro ujú. De Bill de Mitchell. Bill Mitchell, Ujú. que lo quiero leer, pues este año va a ser, sí, para este verano lo voy a empezar a leer, porque quiero, sí, porque quiero comprender por qué los países europeos aceptaron el euro cuando, desde todos los puntos de vista, es una herejía intelectual, ¿no? Y ahí lo siento mucho, pero es que hace falta eh, volver un poco a De Gaulle, de hecho. Eh, Porque De Gaulle se dio cuenta de que la llamada Constitución Europea era una trampa tendida por los Estados Unidos de América, bueno, a través de agentes de influencia suyos, y mi canal yo lo he tratado, gente que trabajaba para los Estados Unidos, algunos siendo remunerados por la CIA y otros, bueno, y otros como Jean Monnet, que trabajaba para los Estados Unidos sin recibir remuneración de la CIA porque era un anglófilo eh, convencido. O sea, ojo, no significa, ojo, una cosa es ser un anglófilo en el sentido de que te gusta el idioma inglés o que te gusta la literatura inglesa americana, y otra cosa es ser un agente al servicio de Estados Unidos y en general, o sea, de los anglosajones. Quisiera hacer esa distinción. Y bueno, todavía no he tenido tiempo de explicarlo, porque aunque hay algún artículo que está en internet, todavía lo he explicado, pero en mi canal no tengo tiempo de explicarlo todavía, porque estoy haciendo una serie de vídeos sobre los orígenes ocultos de la Unión Europea. Luego entenderás por qué te estoy contando eso, porque esto contesta a tu pregunta. Eh, eh, ya desde los años 60 hay eh, declaraciones del señor Eisenhower, que en ese momento creo que todavía no era presidente de Estados Unidos, era todavía militar, ocupaba un cargo militar que tenía relación con la Europa Occidental, un cargo americano relacionado con la gestión de Europa Occidental, y él decía que aparte que hiciera falta un parlamento, esto lo hice en la revista Paris Match de aquella época, no te sé decir exacto, pero él dice que habría que ir hacia una moneda única. Eh,
Entonces, mi tesis es que, y luego, que no se me olvide hablar de por qué Mitterrand es realmente el que insistió mucho para que se hiciera el euro. Eh, Como no he leído el libro, no, puedo mentir, no he leído el libro de Bill Mitchell, y aparte no sé si Bill Mitchell se mete en esos jardines, pero quisiera verlo. Yo a día de hoy todavía no tengo claro por qué se hizo el euro, siendo una herejía tan sumamente absurda, ¿no? Sí, A menos que... perdona que te interrumpa, pero No pasa efectivamente nada. Bill Mitchell sí lo aborda y desde luego hay varios motivos. Creo que uno, desde luego, tiene que ver con la gestión de la política agrícola común, pero yo creo que hay otro mucho más irrelevante y menos confesable y más, digamos, opaco a la opinión pública, y es que la creación de una Unión Monetaria Europea con un Banco Central completamente independiente fue una herramienta que estaba al servicio de unas élites que estaban Exacto. incómodas Sí. con, digamos, la democracia, en definitiva, con la democracia, Eso es sí. decir, con una política fiscal que pudiera estar condicionada por reivindicaciones populares, por el creciente poder, evidentemente, de la clase trabajadora desde sus representantes sindicales, y que había una preocupación por despolitizar el proceso de toma de decisiones de política económica en los países europeos. Yo creo que es clarísimo el caso de Italia. Se utiliza la disciplina Europa en general, ¿no? La Unión Europea nos lo manda Europa, o nos lo dicta Europa, o nos condiciona Europa. Esa Europa se convierte en esa, digamos, que viene el coco, ¿no? O esa especie de justificación de todas las políticas antidemocráticas o impopulares, o la que obliga a aceptar todas las reformas que llaman ellos Eh, estructurales de carácter neoliberal, ¿no? Yo creo que eso es fundamental, ¿no? Allí creo que hay tres países que están fuera que se quedaron fuera, y creo que acertadamente. Uno fue el Reino Unido, que después del miércoles negro, en el año, creo que estamos hablando del año, si no 92, recuerdo, 93, ¿no? 90 o 92 posiblemente, sí, quizás sea más bien el 92, cuando Alemania, tras la absorción de Alemania Oriental, decide subir los tipos de interés unilateralmente, ignorando las, eh, las condicionantes del sistema monetario europeo de aquella época. Prácticamente provoca, bueno, provoca, sino prácticamente, una crisis monetaria en la que Italia y el Reino Unido acaban saliéndose del sistema monetario europeo. Y bueno, en aquella época Margaret Thatcher extrae las conclusiones o las lecciones pertinentes, y el Reino Unido decide no volver a meterse en un experimento monetario con el resto de Europa, y yo creo que está ahí la raíz del Brexit, en ese momento en el que Alemania toma una decisión unilateral sobre tipos de interés, que obligó al Reino Unido a gastarse sus reservas, las reservas del Banco de Inglaterra, para defender la cotización de la libra, con George Soros, ¿no? Apostando contra la libra, que ahí George Soros se forró, ¿no? Con su apuesta Exacto. contra la libra. Y luego tenemos los países escandinavos, ¿no? Dinamarca y Suecia. Finlandia comete el error de entrar en el euro, pero Dinamarca y Suecia se dan cuenta de que renunciar a su divisa era un peligro para sus estados de bienestar. La dimensión de la lucha de clases, ¿no? Pero claro, yo he sido, en el pasado he sido comunista y marxista. Bueno, hoy yo no me defino como marxista, pero como decía Lenin, no hace falta ser marxista para creer que existe lucha de clases. Fíjate, si abordamos el aspecto, la dimensión de lucha de clases, está eso, fíjate, conseguir un banco central totalmente independiente, bueno, es que ya ni siquiera es la soberanía popular, es de las soberanías populares, porque se trata de un conjunto de estos estados. Pero una pista que creo que los historiadores deben investigar es el interés de los Estados Unidos. Entonces, como dije, efectivamente, ya hay una declaración en los años 60 del presidente, no era presidente, del general Eisenhower, diciendo que aparte de que hace falta un parlamento, que de hecho dijo que debía ser en Luxemburgo, bueno, pues al final se hizo en Bruselas, bueno, Bruselas es Estrasburgo, haría falta ir hacia una nueva común. Eh, y claro, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué los americanos que hubiesen una común? Bueno, ahí no quiero enrollar no, sobre esto porque es un poco largo, pero bueno, hay artículos míos
donde lo explico en internet. Me acuerdo, luego podría dar el enlace a este artículos, porque ahora mismo ni siquiera yo me acuerdo exactamente cómo se llama cómo se titula, aunque en mi canal he iniciado una serie de vídeos sobre los universos ocultos en Europea, donde voy a desarrollar esta idea. Eh, Voy a explicar por qué creo que los Estados Unidos estuvieron interesados en eso y luego voy a explicar por qué los franceses eh, quisieron decirlo, empujar hacia la creación del euro. Claro, los americanos lo que quieren es anular la posibilidad de que un país díscolo, ¿de acuerdo? Que pueda, digamos, tener un margen de maniobra de tal forma que, digamos, escape a lo que les interese. Claro, digamos que siguiendo un esquema no marxista, pero si queréis marxiano, la idea de la ideología europeísta, tanto desde los servicios, desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos y los servicios secretos, eh, me remito al artículo que publicó el periodista británico Ambrose Evans Pritchard en el año 2000 del Daily Telegraph sobre el papel jugado por los servicios secretos americanos en la creación de las primeras organizaciones europeístas como el ACUE, el American Committee for United Europe, artículo de Ambrose Pritchard, del cual ya hablo en mi canal, pues el que vaya a mi canal ya puede que hay un vídeo donde lo menciono y saco Ujú, pues, muestro mm. imágenes, capturas de pantalla, bueno, Que de los Pritchard, por pasajes de este cierto, no es ningún artículo. comunista, ¿no? ¿Qué? Que No, no es ningún Pritchard no es comunista. ningún comunista, es todo lo No, contrario, no, no es conservador. ningún comunista. No, es un periódico conservador, pero que siempre ha sido euroescéptico. Pues ese artículo de Ambrose Evans Pritchard, que se llama en inglés US by Chief Funded Eurofederalism, bueno, eurofederalistas financiados Ujú, por jefes de los servicios de información de los Estados Unidos, se dice que algunos países fundados de Europa que recibía dinero de la CIA a través de la Fundación Ford, Rockefeller, como Robert Schuman, como primer ministro belga Paul Rispack, el polaco Joseph Rettinger, y otros reciben dinero y se habla de memorandos en los cuales se incita a que esa construcción europea vaya hacia una moneda común. Entonces, claro, ¿y por qué creo que lo defendieron? Es porque seguir una especie de esquema marciano a partir del cual, claro, si tú creas una economía integrada y creas ¿cómo decirlo? Una moneda única, bueno, se ve que no funciona, pero la teoría era que por arte de magia así se va a crear una especie de solidaridad europea de, como se dice en latín, de affectio societatis que iba a llevar hacia una nación europea o federación europea. Teoría que se está dando de hostias hoy en 2025 contra la realidad, ¿no? claro, es poner el Entonces es carro un delante poco, de los bueyes, ¿no? y efectivamente, sí, por el carro dentro de los bueyes. Y Mm, entonces, pero bueno, sobre esto mm. se sabe que hay de, textos de clasificados de los Estados Unidos donde se habla de tender hacia eso, Bueno, el proyecto de la aunque Comunidad Económica Europea es un proyecto inspirado por Estados Unidos, desde el inicio. sí, Es así de. eh, lo que pasa es que, evidentemente, el proyecto del euro, claro, ya es antiguo. En realidad, todos pensamos que el euro se fundó en el año 99, ¿no? Y que las monedas entraron y billetes entraron en circulación en 2002, ¿no? Pero en realidad el proyecto de Unión Monetaria Europea se remonta a los años finales de los 60 y ya en el año 70 se escribe el informe Werner, donde ya se aborda una cierta federalismo europeo, una cierta unión monetaria económica, digamos, con una política fiscal coordinada a nivel europeo. Lo que pasa es que realmente el otro gran problema del euro o de la Unión Monetaria Europea, desde mi punto de vista, es que su diseño se produce en la época del apogeo del pensamiento monetarista, donde, bueno, pues se considera que la política fiscal no es útil para, digamos, gestionar el ciclo económico y se intenta arrinconar o sojuzgar o someter a la política fiscal a una serie de reglas que impidan que sea eficaz
y confiar toda la gestión del ciclo económico a la política monetaria, lo cual es una ensoñación, porque los tipos de interés no pueden regular el ciclo económico. Eso es una ensoñación del pensamiento neoclásico, pero es pensamiento mágico, clarísimamente, una especie digamos, de mistificación, ¿no? de la teoría económica, pero ese diseño monetarista de los tratados pues nos llevan a lo que denunciaba Win Godley en su célebre ensayo Maastricht and All That, ¿no? Maastricht y todo eso que tenemos traducido en nuestra página web Mm. de RedMMT. Godley condenaba un tratado de Maastricht que planteaba una única institución de gobernanza económica europea, que era un banco central completamente independiente, Eso es. y no existía ningún tipo de instancia federal que permitiera gestionar el ciclo económico o un shock asimétrico en la unión monetaria y preveía ya en el año 92 que en caso de que hubiera una crisis, pues algunos países se podrían encontrar, países que tuvieran una crisis económica derivada de una pérdida de competitividad, por ejemplo, se encontrarían en una situación condenadas a la devaluación interna, ¿no? A la inmigración y al empobrecimiento de su población, cosa que ha ocurrido efectivamente en Grecia, España, Portugal, Italia. Sobre todo el caso de Italia es quizás el más sangrante de todos, es el país que ha tenido el peor rendimiento dentro de la Unión Monetaria Europea. Su PIB prácticamente está estancado en los años 90, no ha progresado. España ha tenido un poquito más de suerte, pero realmente ahí Gottlieb estuvo en lo cierto bueno, pues eso ha sido el otro elemento Sí, digamos, de fracaso, ¿no? O el principal problema de diseño de la Unión sí, Monetaria Europea, ¿no? sí. Por eso, Para una cambiar de cosa, tema, sí. Bueno, si quieres añadir esto, sí, una cosa breve. Sí, una cosa breve para completar la respuesta, la pregunta anterior y ya pasamos a otra cosa. sí, Claro, es que efectivamente hay que analizar la dimensión de lucha de clases, ¿de sí. acuerdo? ¿Mm? Pero yo lo que digo es que incluso es un llamamiento que hago a los estudiantes, no hay que descartar Ujú, como pista de investigación el papel jugó por los Estados Unidos ujú, y qué interés tienen que exista el euro, ujú, yo creo por motivos geopolíticos, ¿de ujú, acuerdo? De ahí que, por ejemplo, Timothy, el que era secretario de Estado para el, no, secretario del Tesoro, perdón, de los Estados Unidos, Timothy Geithner, ujú, durante la famosa crisis del euro de 2012, hizo lo posible ujú, en distintos viajes, muchos a Europa, sobre todo para hablar con el anterior, entonces ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, ujú, muchísimos viajes para convencerle, ¿no? ujú. de que Grecia no sea expulsada de la zona Correcto. euro. Sí, Entonces es la pregunta que haces, ¿cuál es el interés que sí. tienen los Estados Unidos Sí, en que exista el euro? Y el expresidente Biden, que a la sazón era vicepresidente de Estados Unidos, también vino en misión aquí a España y se entrevistó con Zapatero para convencerle de que abandonara cualquier atisbo de política fiscal expansiva, ¿no? Porque hubo una primera respuesta de corte keynesiano de política fiscal expansiva con el Plan E. Y Zapatero narra en sus memorias de aquella crisis cómo Biden, el presidente Biden, decía que un líder creíble, ¿no? Un líder, digamos, tenía que tomar decisiones impopulares aunque fueran contrarias a la clase trabajadora, ¿no? Es decir, ahí Biden demostraba que su consistencia ideológica era nula o que desde luego era un sí, clásico neoliberal, ¿no? Lo cual explica que haya perdido Kamala Harris, ¿no? Pues años después, ¿no? Frente a Donald Trump y ahora paradójicamente es Donald Trump el que deshace toda esa trayectoria histórica de Estados Unidos, ¿no? De forja de esa Unión Europea, ¿no? Con su unión monetaria, haciendo saltar todo el orden mundial, ¿no? Surgido de la posguerra, ¿no? Y sacando a Estados Unidos, ¿no? O intentando sacar a Estados Unidos del sistema mundo que se creó entonces. Y yo creo que va en detrimento de los propios intereses de Estados Unidos y que Donald Trump es demasiado zafio para sí. entenderlo, ¿no?